viviendas, así lo informó el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano al participar junto con el gobernador de la entrega de unidades habitacionales en el municipio de Bragado. El funcionario dijo que Kicillof había planteado la necesidad de terminar el barrio que se había paralizado en 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando las obras tenían un avance del 47%. Indicó que hoy se adjudicaron 24 complejos habitacionales en un proyecto que contempla el desarrollo de 116 viviendas y que contó con una inversión de más de 159 millones de pesos. En declaraciones a Radio Provincia, Agustín Simone dijo que en la actualidad se construyen con fondos provinciales un total de 15.000 viviendas, las que sumadas a las que se hacen con fondos nacionales llega a las 50.000 unidades en el territorio bonaerense. Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de los hospitales porteños pararon para exigir aumentos de salarios. En declaraciones a Telam, el referente de la agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Ortiz, expresó que el sector no puede vivir con sueldos de 180.000 pesos. Los trabajadores de la salud, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, reclaman un aumento salarial de urgencia y el pago de una suma fija similar a la que otorgó el Gobierno Nacional. También exigieron el reconocimiento a los licenciados en enfermería y el pase a planta de los trabajadores contratados por la ciudad. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Bienvenido una vez más a Horas Extras aquí en Radio Caput. Somos Vilma Noche, Hugo Gulman y quien les habla, Enrique Garrido. Hoy estoy solo porque Vilma y Hugo no han podido venir, en realidad están en distintas actividades en este momento, así que estamos a solas entre ustedes y yo y nuestro compañero Martín Loza en la operación técnica, que como siempre digo es operación técnica y mucho más. La colaboración de Martín es muy importante para llevar adelante cada programa. Es un día y una semana marcada por las declaraciones, los anuncios del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Ya sabés lo de la elevación del piso de ganancias hasta 1.750.000 pesos y la eliminación del impuesto prevista por un proyecto de ley. Pero hay más. Hoy Massa va a hacer algunos otros anuncios. Se estima que a las 19 va a hablar el ministro para dar a conocer otras medidas que le reclamaban, por cierto, monotributistas, jubilados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, personas que hoy no están pagando ganancias, y está en danza el proyecto de reducir la jornada laboral para más adelante. Y también la idea de ir reduciendo paulatinamente el IVA, que es el impuesto, probablemente el impuesto más regresivo que tenemos y que para el Estado lo más importante que tiene probablemente, además de la enorme recaudación que significa, es la facilidad para cobrarlo. Se cobra
automáticamente. Tiene podría llegar a tener una complicación adicional, porque para esta tarde también está prevista la difusión del índice de inflación del mes de agosto, que ya se estima que va a estar en 2 dígitos y probablemente por encima del 10%. De ser así, de anunciarse antes de la conferencia de Massa, seguramente él estará preparado para dar algún tipo de respuesta a la sociedad. Mientras tanto, en la oposición persiste el ataque sistemático contra el Estado Nacional, el ataque sistemático contra la política de derechos humanos, no solo por parte de Milei y su candidata a vicepresidenta Villarroel, sino también por parte de Patricia Bullrich, que no muy enigmáticamente dijo en las últimas horas que está pensando en una salida justa para los militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Un verdadero retroceso civilizatorio es el que están promoviendo y proponiendo ambas fuerzas. No solo en este sentido, que es gravísimo, sino también en el del Estado mismo. Yo no dejo de pensar en el hecho de pensemos en un Estado, por ejemplo, en un régimen como en el que piensa Milei o Bullrich, y una nueva pandemia. Entre paréntesis, lo de nueva pandemia, esperemos que no ocurra, pero la Organización Mundial de la Salud nos advierte que es posible que se hagan más frecuentes episodios como los que sufrimos en los primeros años de este gobierno. Imaginémonos entonces, con un Estado de esas características, el afrontar esta pandemia. Tanto Milei, Bullrich como las personas que están dispuestas a votarlos, ¿aceptarían el desfile de personas fallecidas por falta de atención, por falta de vacunas? Me parece que no. Creo que ninguno de nosotros lo aceptaría. Y esas escenas se vivieron en otros países de Latinoamérica y de otras regiones que no podían o no tuvieron la decisión de acceder y de tomar las medidas para llegar a tener las vacunas. Un simple episodio, pero muy importante para tener muy en cuenta. La ausencia del Estado en realidad podría llevarnos a un verdadero desastre en condiciones como esa, por ejemplo. Esto es Horas Extras, vamos juntos hasta las 16 y tenemos unas cuantas notas, creemos que van a ser de tu interés. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Listo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste
piensas que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Jorge van der Mole y su hermosa oración del remanso en esta primera parte de Horas Extras. Estamos en comunicación con Fabián Feldman, es el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. Feldman, muchísimas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. Felicidades en la Semana del Maestro y de la Maestra. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Acaban de cerrar... ¿Sí? No, le quería dar también un saludo a la audiencia. Perfecto, perfecto. No, acaban de cerrar, le decía, una paritaria que a su ver y a la de todas las entidades que participaron ha sido exitosa, ha cubierto las expectativas con respecto a la inflación. Veremos qué pasa hoy cuando nos avisen cuál fue la inflación de agosto, pero creen estar cubiertos con un salario de, creo que al principio del año próximo sería 275.000, ¿no? No, nosotros lo que acordamos es para el mes de septiembre 200.000 pesos, sí, para el mes de octubre 220.000, sí, y para diciembre 250.000. Ajá. Ahora, la misma paritaria, sí, es importante decirle a la audiencia, sí, sobre todo a nuestras compañeras y compañeros docentes, claro, prevé una cláusula de revisión en el caso que lo que nosotros hayamos analizado sea superado por la inflación. Uh-huh, uh-huh. Así que siempre al tener esa cláusula que la incorporamos ya el año pasado, dada la situación que vivimos, nos prevé la posibilidad de reunirse, ¿no? Uh-huh. ¿Se sienten cómodos con la relación que tienen con el gobierno nacional en materia educativa? ¿Cree que ha habido avances? Por ejemplo, se ha anunciado el proyecto de ley de financiamiento educativo.
No, es una buena oportunidad para hacer un análisis, una evaluación de casi 4 años de gestión del gobierno. Ajá, ajá. Primero recordando que el gobierno anterior, sí, cuyo presidente era el ingeniero Mauricio Macri, lo que hizo fue suspender la negociación colectiva para nuestro sector. Uh-huh. Lo primero que hizo este gobierno el 10 de diciembre cuando asumió es reabrir la paritaria nacional docente. Sí. Es decir, ya ese fue un hecho positivo. Inmediatamente tuvimos la negociación colectiva previo al inicio de las clases, ya los primeros días de febrero del año 2020. Bueno, después nos encontramos con una pandemia, que duró prácticamente 2 años, pero eso es importante recalcar, y es un dato objetivo, no es porque uno pueda decir no, porque los sindicatos están a favor de... No, es un dato objetivo de la realidad. Pese a la pandemia, nosotros tuvimos reuniones de paritaria de modo regular. Inclusive regulamos nuestro trabajo en pandemia. Es decir, ustedes saben que el hecho de no poder estar presencialmente en las escuelas obligó a buscar caminos para que las compañeras y compañeros docentes siguieran dictando clases sí. con medios alternativos. Sí. Entonces, que en muchos casos claro, le sumó trabajo, ¿eh? Claro, por eso digo. Entonces, como el horario era sin límites, nosotros tuvimos que hacer una paritaria donde regulamos, fue uno de los primeros sectores que reguló el trabajo de modo virtual. Lo que quiero decir que la paritaria, digamos, desde la pregunta que me hacías recién vos, es decir, ¿cuál es la relación? Es claro. Una relación de diálogo permanente. Hay un cambio cualitativo. Claro, y es como nosotros entendemos que debiera ser la relación entre trabajadoras y empleadores a 40 años de democracia, porque es bueno también recordar que estamos cumpliendo 40 años de democracia y la negociación colectiva debiera avanzar cada vez más en todos los sectores. Me permito agregar que sobre todo en el tema de la educación pública y de la salud, ¿no? Claro. Que son fundamentales. Sumado a eso, sí. En el día de ayer, como dato reciente, sí. De público conocimiento, las organizaciones sindicales nacionales, no solo la CEA, es decir, acá no hay que decir lo hicimos nosotros, sino que todas las organizaciones nacionales que estamos en la paritaria nacional, sí. venimos peticionando un aumento del presupuesto educativo. O sea que esta ley nacional de financiamiento, sí. que la puso en marcha el gobierno de Néstor Kirchner, que comprometía una inversión del 6%, pase al 8%. Sí. Y eso es lo que anunció ayer el ministro de Educación de la Nación, conjuntamente con el ministro de Economía, en el Centro Cultural Kirchner, donde estuvieron presentes no solo las organizaciones sindicales docentes, sino también las no docentes, las universidades, con sus rectores, rectoras, ministras de educación de todo el país, invitaron a legisladores, porque en definitiva este es un anteproyecto de ley que lo debe tratar el Congreso de la Nación, ¿no? Así es. Un poco decía ayer Sergio Massa, bueno, dice, estamos en una etapa de proyectos que todos creen que hay que invertir en educación. Bueno, acá hay un proyecto concreto. Y que debiéramos, ¿no? Digo, en democracia, que recién estábamos hablando que hay que profundizar esta democracia que tenemos, hay puntos que todos los partidos debieran estar de acuerdo. Es decir, la educación es para todas y todos, sí. ¿Tenemos que defender la educación pública? Sí. Entonces, cuando hay un aumento en el presupuesto educativo, hay que votar por la afirmativa. Es decir, creemos que cuando vaya este proyecto, más allá de que pueda haber matices y opiniones
que todos pueden tener respecto a su redacción, o por ahí hay alguien que dice que hay que invertir más y estaría mucho mejor. Pero en definitiva esta primera propuesta, que significa más construcción de jardines de infantes, de jardines maternales, más universidades, más material didáctico, más insumos para alumnas, alumnos, trabajadoras y trabajadores de la educación, debiéramos estar todos de acuerdo. Feldman, como educador, se lo pregunto, usted debe estar preocupado, igual que muchos de nosotros. ¿A qué atribuye usted esta suerte de retroceso, recién hablaba de civilizatorio, ¿no?, con respecto a temas tan importantes y tan ligados históricamente a la personalidad de argentinas y argentinos, a nuestra sociedad, como la educación pública, la salud pública, en boca de algunas candidatas y candidatos de la derecha y de la extrema derecha, en el caso de Milei, ¿no? Bueno, digamos, en democracia puede haber distintos pensamientos. Sí. Ahora, no puede haber pensamientos que sean retrógrados, o como decíamos el otro día en la paritaria nacional, hablando de la democracia, y creemos que no nos estamos escapando del tema, sobre todo como educadoras y educadores, cuando decimos, si ya la democracia plantó un hito y dijo nunca más, ¿no? Nunca más represión, nunca más desaparecido, nunca más matar una idea, no podemos volver atrás. Es decir, nosotros tenemos que profundizar derecho. Entonces, cuando hay personalidades que, digamos, que rondan con lo antidemocrático, es decir, lamentablemente, este es un pensamiento personal, pero debiera haber habido un control de los candidatos que digan, bueno, si hay personas que después de una historia de leyes que intervino la justicia y le dio las garantías constitucionales a las personas que eran acusadas de delitos de lesa humanidad, tuvieron sus abogadas, sus abogados, y fueron condenadas y condenados, inclusive la Corte Suprema se ha expedido sobre esto, el máximo tribunal. Justicia. Entonces, ¿cómo puede haber representantes que dicen ser democráticos, que planteen ideas antagónicas de tres poderes? Los tres poderes del Estado se manifestaron de igual modo. Feldman, aún así, ustedes en sus conversaciones, en sus recorridas, ¿notan que la irrupción de Milei ha penetrado también en el ámbito de educadoras y educadores? ¿Y en qué nivel, si es así? Yo le podría decir que por lo menos nosotros es una organización, como ustedes saben, es una confederación, y defiende mucho el federalismo, y recorremos de manera permanente el territorio nacional. Más todavía. Más lejos, mañana vamos a estar en la provincia de Tucumán, la semana pasada estuvimos en Catamarca, la anterior en La Pampa. Estamos próximos a hacer un congreso los primeros días de octubre, que justamente se llama 40 años de democracia, sindicalismo, soberanía, educación, que va a haber representantes no solo de la docencia, sino también de la Confederación General del Trabajo. En Bariloche, ¿no? Va a ser en Bariloche los días 4 y 5 de octubre. Y también va a haber representantes de la Internacional de la Educación, organización global a la cual adherimos, a donde hay más de 170 millones de docentes. Es decir, y va a ser presencial y virtual también, ¿no? Va a ser presencial y virtual, es decir, en simultáneo va a haber streaming que va a permitir a aquellas compañeras y compañeros docentes que no asistan, verlo de manera simultánea que se va realizando el Congreso. Lo que quiero decir, en definitiva, para contestar a la pregunta, no hay docentes que se manifiesten por lo menos en las conversaciones a favor de Milei. ¿Cuánto lo celebro? Lo que quizás hay en este momento, que es un tema que tenemos que hablar, hay probablemente una crisis de representación, ¿no? Entonces,
manera que por ahí puede pegar en determinados momentos de la sociedad, sí, en un voto pensado, ¿no? Es decir, nosotros aprovechamos también esta oportunidad para que pensemos entre todas y todos, la audiencia, el sentido de acá tenemos que defender el país. Uh-huh. Y defender el país es tener educación pública, uh-huh, gratuita, de calidad. Entonces, cuando una de las cosas que propone este candidato, como digamos, no hay, muchas veces se ha dicho, y nosotros lo ratificamos acá, no hay tres opciones. Hay una opción de derecha y la opción que plantea Sergio Massa, que es apoyada por la CGT, y nosotros, al ser parte de la CGT, también apoyamos en la convicción que solo un gobierno nacional y popular puede dar la garantía y la continuidad de que haya educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Feldman, y con acciones concretas. Feldman, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado y también le deseo mucho éxito con el encuentro que se va a dar en Bariloche. 40 años de democracia, educación, soberanía y sindicalismo. Gracias. Así es. No, gracias a ustedes por comunicarse y estamos a disposición. Era Fabián Feldman, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esa tierra lejana. Que te encuentres, ni el recuerdo ni el dolor de tu pueblo y de tu gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, Así como cambio yo en tu tierra tan amada. cambia, todo cambia,
Mercedes Sosa encabezando a un gran e importante grupo de amigos en esta canción Cambia, todo cambia. Ahora estamos en comunicación, si tenemos suerte, creo que es así, con la doctora Cintia Bención. Cintia Bención es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas. Estamos, no diría en las vísperas, pero estamos cerca de un importante encuentro que van a tener abogadas y abogados laboralistas aquí en la Argentina. Doctora Bención, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido y esto es Horas Extras. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, por cierto, le invito a que nos cuente qué es lo que va a suceder en este encuentro latinoamericano de abogadas y abogados laboralistas, nada menos que a principios de octubre, los primeros días de octubre, cuando vamos a estar ahí muy cerquita de la elección nacional. Sí, exactamente. Bueno, no es casual que hayamos elegido esa fecha. De cualquier manera, le cuento que la Asociación de Abogados Laboralistas todos los años realiza un encuentro para debatir sobre los temas de actualidad del mundo del trabajo, y en esta oportunidad lo coorganizamos en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Entonces armamos paneles con expositores locales y también con expositores internacionales, donde la idea es un poco intercambiar las experiencias respecto de las reformas laborales que se están debatiendo en la región. Sí, la escucho. No, decía que no solamente vamos a hablar de reformas laborales, sino que también vamos a abordar otros temas que actualmente son fundamentales para el mundo laboral, como el cambio tecnológico, qué es lo que está pasando en la actividad sindical, qué pasa con la salud de los trabajadores. En realidad hacemos un recorrido por todos los temas que tienen que ver con la actividad laboral. ¿Seguimos siendo un país distinto en materia en esta materia, en la materia de derecho laboral en la Argentina, por ejemplo, con respecto a otros países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, depende de los momentos históricos. Acá se ha aplicado un ajuste de hecho, producto de la crisis profunda económica, social. Hemos atravesado una crisis sanitaria que todavía implicó pérdida de cientos de puestos de trabajo que no se han recuperado plenamente. Tenemos índices altísimos de trabajo no registrado, de trabajo precario. Se acrecienta la economía informal. Yo no podría decir que tenemos una situación mucho mejor que el resto de otros países de Latinoamérica. Sí tenemos leyes laborales protectorias que todavía están vigentes, que es fundamental defender, y que crean condiciones mínimas de protección, pero que lamentablemente por la alta evasión previsional se aplican a un número limitado de trabajadores y trabajadoras, que son los trabajadores registrados. Sí. Le pregunto, probablemente, si me equivoco, bueno, usted me va a corregir, probablemente sea la primera vez que la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas tiene a su frente no solo a una presidenta, sino escoltada por otras dos mujeres representantes del sector. De ser así, quería preguntarle en particular si estas situaciones que estamos atravesando en la Argentina en particular afectan más en forma negativa a las mujeres que a los varones. Sí, pero esto no es nuevo.
hay muchos estudios que dan cuenta de que las mujeres en general somos las que asumimos el mayor costo en las crisis. La función de las mujeres, básicamente, por cómo se organizó la sociedad, es amortiguar los efectos de las crisis. A raíz de que tomamos a nuestro cargo el trabajo doméstico no remunerado, que en los hogares pobres, cuando hay que decidir quién come mejor, se suele alimentar de manera más nutritiva a los varones, que son quienes están a cargo de obtener los recursos, sí, saliendo al trabajo remunerado. Está diciendo algo tan doloroso y tan cierto, tan cierto. Pero es realmente, es terrible. Sí, siga, la escucho. No, decía, muchas veces las políticas de ajuste, las políticas neoliberales lo que hacen es recortes en salud, recortes en transporte, todo esto impacta directamente y de manera desproporcionada en las mujeres, porque cuando no hay servicios de salud adecuados, las mujeres dejan de hacerse los controles ginecológicos, esto las deja expuestas a interrupciones del embarazo riesgosos, o digamos cánceres que se podrían haber evitado si estas medidas se toman a tiempo. Lo mismo pasa con el transporte, digamos, un recorte en los subsidios de transporte hace que las familias tengan que elegir quién viaja, digamos, en qué miembro de la familia se invierten esos recursos económicos escasos. Y muchas veces se destina a las adolescentes a quedarse en casa al cuidado de los hermanitos más chicos. Así que estos son, digamos, análisis que se han hecho desde organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional, OIT, Naciones Unidas, digamos, están fundados en datos estadísticos. A otro tema, quería preguntarle si se está cumpliendo la obligación de abrir y poner en marcha espacios de cuidado para chicas y chicos en las empresas de 100 o más empleados. Si se está poniendo en práctica. Sí, desde que salió la reglamentación, un buen número de sindicatos, un importante número de sindicatos, empezó a negociar una suma de reintegro de gastos más que la provisión de espacios de cuidado infantil, como dice la ley. Ajá. La ley de contrato de trabajo del 74, que se reglamentó recién el año pasado, no daba la opción. Decía, las empresas de más de determinada cantidad de trabajadores tienen que proveer espacios de cuidado infantil. Sí. Cuando sale la reglamentación a instancias de un fallo judicial de la Corte que ordenó reglamentar este viejo artículo, crea esta opción de reembolso de gastos. Y los sindicatos muchas veces, desde un deseo genuino o una necesidad genuina de las trabajadoras o de las familias, era bueno para nosotros llevar a nuestros niños a la empresa un día de lluvia o a muchos kilómetros de mi casa, no es lo que yo prefiero, entonces prefiero que me reintegren los gastos. El problema es que las sumas de reintegro en la reglamentación no cubren el gasto en guarderías o espacios de cuidado. Entonces eso es lo que queda librado a la negociación colectiva. Los sindicatos más fuertes han logrado conseguir subir ese piso que está en la reglamentación. O sea que se perjudican como siempre los más débiles, los que tienen menor capacidad de negociación. Y esos fondos terminarán licuándose y dedicándose a otros fines, probablemente no por mala voluntad, sino por necesidad. Sí, claro, justamente. Esta es una crítica que desde sectores por ahí feministas que han analizado el tema de la redistribución del cuidado desde hace muchos años, se cuestiona fuertemente porque en realidad se deja a las mujeres presas de la gestión del cuidado. Digamos, seguimos siendo las mujeres las que, aún en el mejor de los casos, que nos reembolsen el 100% del gasto de cuidado, lo cierto es que vamos a ser nosotras las encargadas de buscar el lugar, llevar y a buscar a los niños, atender a la maestra cuando nos llama porque el niño tuvo un problema. Digamos, esto es lo que se retrasa de alguna manera respecto de una expectativa de igualdad, de trato y de oportunidades que estaba previsto, y que las crisis lo que hacen es que los avances se detengan. Doctora, es la doctora Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas,
y abogadas laboralistas que está en una reunión y le agradecemos mucho que haya salido para darnos estos minutos. Una pregunta más que tengo anotada es la licuación de las indemnizaciones y la resistencia empresarial a que las indemnizaciones se vayan actualizando. Tenemos juicios laborales, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, que están en el freezer desde hace 10 años y cuando llega el momento, si llega, si no hay que perseguir a las patronales para que paguen, y cuando llega ese momento las indemnizaciones son insignificantes. Sí, así es, y esto se vincula muy fuertemente con un discurso que permeó muy fuerte en algunos medios de comunicación, obviamente a partir del lobby empresario y de ciertos sectores del capital concentrado, que hablan de la industria del juicio laboral, como si el juicio laboral fuera un escenario deseable para un trabajador que es despedido sin causa y que tiene que cobrar una indemnización que su empleador no le paga. Y en nosotros, realidad, en la sí, nosotros aunque seamos poquitos, ¿no? Los que estamos en medios de comunicación y las que estamos en medios de comunicación, nosotros también tenemos juicios laborales y nosotros también podemos dar fe de que es una falsedad absoluta, no solo por cuestiones personales, familiares, del sector, sino también porque tenemos acceso a la información y sabemos que esto es una verdadera patraña. Pero el asunto es que los grandes medios le dan lugar y esto penetra en la sociedad. Sí, lamentablemente aparece como desde ciertos sectores una verdad revelada y hay muchos candidatos que están diciendo con nosotros los juicios laborales se acaban. Exacto. Cuando en realidad todos querríamos que los juicios laborales se acaben y que los empleadores incumplidores cumplan la ley. Los juicios laborales existen porque hay un empleador que no cumple con sus obligaciones. Entonces la única alternativa que le queda al trabajador es ir a la justicia a reclamar que se respete su derecho. Y ahí vamos al tema de la indemnización por despido también, que también la quieren eliminar. Nuestra Constitución, ¿no? Y los tratados a los que adherimos contemplan que los cambios en este ámbito, y en otros también, pero en este ámbito deben ser progresivos. En este caso se está hablando de la vuelta a principios del siglo XX aproximadamente. Sí, claro, este concepto que se utilizó de progresivo significa que no se puede ir para atrás en derechos, no se pueden quitar derechos. Eso dice la Constitución Nacional y los tratados que usted menciona. Y además, el artículo 14 bis habla de la protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, quitar la indemnización no podría ser nunca un mecanismo compatible con nuestro sistema constitucional. Habría que cambiar la Constitución. En principio entonces le parece impracticable, aunque sabemos que cuando hay una fuerte voluntad política las cosas pueden ponerse muy feas. Doctora Bención, por último, porque la quiero dejar en paz y la quiero dejar con su reunión, pero no quería despedirla sin hablar acerca del fallecimiento del doctor Beynús Mukler, un verdadero defensor de los derechos humanos, un ex integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, un hombre de justicia, podríamos decir, ¿no? Que tanto yo evito hablar de justicia cuando hablamos de poder judicial, digo poder judicial. En este caso, si se puede hablar de justicia, Beynús Mukler indudablemente estaba muy cerca de ese ideal, y acaba de fallecer, y quería que usted mencionara algo que le parezca pertinente acerca de la personalidad de Smukler. Bueno, claramente Beynús fue un grande, digamos, un referente para todos nosotros, para el mundo de la abogacía, no solo laboralista, sino en general defensora de los derechos humanos. Beynús fue el creador de la Asociación Americana de Juristas y tuvo una destacadísima actuación en la defensa de presos comunes y presos políticos durante la dictadura de la NUCE, durante la dictadura del 76. Fue un expositor con una claridad y una inteligencia de los problemas más complejos y siempre del lado de los más débiles. Así que para nosotros es una enorme pérdida, pero al mismo tiempo una figura inspiradora para justamente seguir reclamando la justicia que nos merecemos, una justicia que esté al servicio de los más débiles, que respete los derechos humanos,
con procesos que puedan dar soluciones justas y en tiempo razonable, y no como nos viene pasando con los juicios laborales, que como decía usted al comienzo, a veces duran 8 o 10 años. Ojalá el ejemplo de Smukler se extendiera en el Poder Judicial. Hoy se le va a rendir un homenaje. Sí, a las 17:30 en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Bueno, nosotros nos sumamos por lo menos en pensamiento. Doctora Avención, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Era la doctora, gracias, hasta luego. Que siga bien. Era la doctora Cintia Avención, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Te recuerdo, en los primeros días de octubre, 5 o 6 de octubre, se va a realizar este encuentro latinoamericano de abogadas y abogados laboralistas aquí en la Argentina. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Estamos haciendo horas extras por Radio Caput. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos. Hace ya un tiempo que hemos dejado el tema de Jujuy, que nos importa tanto, y no queríamos dejarlo pasar. Hoy tuvimos la oportunidad de ponernos en comunicación con Jujuy, una provincia que Gerardo Morales puso en estado de excepción directamente. Es más, aquí nomás en el centro porteño, y cuando quieras acercate, están frente al Palacio de Tribunales. Te aseguro que para una foto no sé si llamarlo, pero podría ser patético, el monumental edificio de tribunales frente al Malón de la Paz, ahí estacionado, entre paréntesis te decía, si querés acércate a hablar con la gente, que es interesante, pero también te podés acercar a llevar algún tipo de elementos de higiene que están necesitando y mucho. Como te decía, estamos en comunicación con Jujuy, queremos saber cómo va la cosa. Estamos en comunicación con el profesor Diego Machaca, que es prosecretario técnico legal del CEDEMS, el Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior de Jujuy, en medio de una dificultosa paritaria. Profesor Machaca, gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. Buenas tardes a usted, a la audiencia de allá de Capital Federal, seguramente escuchándonos. Efectivamente, tuvimos realmente jornadas de lucha histórica de parte de la docencia, que ha comenzado esto en junio, prácticamente en este último tramo del gobierno de Gerardo Morales, en donde hemos podido salir a las calles nuevamente, en el caso nuestro de los docentes de enseñanza y media superior, recuperar un sindicato que estaba cooptado por el gobierno de Morales y por los funcionarios que lamentablemente en este momento el profesor Montero, que respondía a las conducciones de algún modo de Gerardo Morales, porque no convocó a ninguna asamblea,
venimos prácticamente de un estado de orfandad, y al ganar nosotros el sindicato, la lista Morena, a partir del mes de abril, se ha dado, digamos, prioridad a la atención de los numerosos requerimientos que nos han solicitado los colegas, y entre ellas precisamente la parte salarial y bueno, las condiciones laborales también, que acá en Jujuy nosotros teníamos el sueldo más bajo, el salario más bajo del país, ¿sí? Con solo decirle a ustedes, teníamos un básico prácticamente que no superaba los 34.000 pesos. Un horror. Profesor Machaca, está avanzando la paritaria y quería preguntarle sobre el tema de la situación social. ¿Se nota ya, o de algún modo se nota algo? ¿Hay un aire de transición en Jujuy? En camino al nuevo gobierno de Sadir, que si bien es del mismo partido, no parece tener el mismo carácter. ¿Hay en Jujuy algún aire de transición que los haga sentir con alguna esperanza? Bien, al respecto lo que se puede decir que acá se ha producido un hecho bastante inusual, digamos así, para el esquema político de Gerardo Morales, porque no nos olvidemos que él en mayo acá gana las elecciones prácticamente con el 49%. Más de 20 puntos de diferencia le sacó al segundo. Después de esta lucha histórica de junio, en donde han convergido también en este caso las comunidades originarias, las organizaciones que lamentablemente con el contexto inflacionario a nivel nacional también que no ha coadyuvado acá a la economía, sí, y han tenido que salir a la calle porque numerosos comedores estaban cerrando, y el problema acá de las comunidades originarias que tuvo que ver con la defensa de la tierra y el agua, ¿no? Claro. Y en este contexto lo que podemos decir nosotros es que se ha dado una vuelta mal para Morales, porque esto ha hecho de que en esas elecciones paso de agosto, él acá en la provincia haya perdido la elección, claro, y haya perdido más de 100.000 votos, y para Jujuy es mucho esa cantidad de votos. Entonces se notó el descontento, se notó realmente, se le hizo saber la sociedad, la juventud, la docencia, se le hizo saber a Gerardo Morales que no está dispuesta a tolerar más el autoritarismo, la prepotencia, que era moneda común y corriente, porque él en las conferencias de prensa no dudó en agredir a opositores, a quien no piensa diferente, a aquel que piensa diferente prácticamente lo aplicaba una persecución. Acá no nos olvidemos que numerosos dirigentes, nosotros los miembros del sindicato hemos sido contravencionados, ¿no? Por el solo hecho de estar manifestando, con un cartel, en realidad, con una marcha ejemplar de antorchas que se ha instituido ya en la provincia y que se realiza semana a semana hasta la fecha de estas semanas, todos los viernes, de forma consecutiva y sostenida con el acompañamiento de la sociedad. Profesor, y creemos nosotros, respecto a su pregunta, sí, que efectivamente hubo un cambio, y que creo que Gerardo Morales, por lo menos a nivel como político activo acá en la provincia, donde prácticamente él se creía el patrón de estancia, hoy ya no lo es, y está en retirada, ¿no? Y esa transición seguramente se está dando a los cimbronazos acá en Jujuy, porque recientemente, por ejemplo, hubo un cambio en el Ministerio de Educación, ha renunciado la profesora Teresa Bovi, sí, y asumió la ingeniera Serrano. Entonces, esto, si algo cambia, o si hay algunos cambios en el mismo ministerio, y la evaluación que ellos tienen, y la opinión de la sociedad, de la docencia, del estudiantado es negativa, seguramente se tienen que tomar cartas en el asunto. Entonces nosotros creemos que esto también es una muestra más de la debilidad del gobierno de Morales. Bueno, ojalá que esto desemboque finalmente en que se revoque esa reforma constitucional ilegítima e ilegal llevada adelante por Morales. ¿Siguen las comunidades originarias al borde de las rutas? Sí, efectivamente, si bien es cierto, por ejemplo, en Pumamarca ya no está el corte, pero ellos en forma ancestral, ¿no? Se han congregado, digamos, alrededor de una tacheta y siguen en una permanencia continua, porque su reclamo es un reclamo justo, ¿no? Todos sabemos lo que significó la mega minería acá en Jujuy, la explotación del litio, la pérdida de agua dulce, lo que significa eso para las tierras de la Puna, en donde las precipitaciones y las lluvias no son continuas.
Entonces, y además, bueno, el perjuicio que le ocasiona a la naturaleza y lo irreversible que es ello. Entonces, esto pasa en Purmamarca, pero más en el norte, donde realmente hay una consustanciación con la Pachamama, con esta ceremonia ancestral que tenemos los jujeños. Realmente el corte sigue en Abrapampa, en La Quiaca, en donde, bueno, han seguido de manera permanente los hermanos de las comunidades sosteniendo, porque vuelvo a reiterar, es un reclamo justo, en donde la reforma no ha tenido el procedimiento, a nuestro entender. Incluso nosotros hemos hecho presentaciones de índole legal a los efectos de que realmente se demarca esto, porque creemos nosotros que para hacer una reforma en donde realmente estén contempladas todas las opiniones de todos los jujeños, no basta el mecanismo formal de una elección de constituyente, sino que se tiene que escuchar efectivamente y se tiene que respetar lo que dice la misma Constitución provincial, ¿no? Y además lo que dice el convenio del 169 de la OIT, en donde los pueblos tenían que ser consultados y no solamente notificados de que ya se iba a reformar, porque acá lo que pasó es que se llevaron actas labradas directamente para que ellos firmen, y eso es lo que ha molestado a las comunidades, y el procedimiento prepotente, autoritario y, digamos, con rebenque en mano, pretender llevar una constitución de esa naturaleza. Entonces, con todo ello, ¿no? Y es más, existe un proceso inverso, y eso creo que le costó caro acá a Morales, el tema de que los constituyentes recién fueron cuando ya la constitución estaba aprobada, cuando el mecanismo es a la inversa, antes de aprobar, antes se pide una opinión, se trabaja. Acá fue una constitución express, y no nos olvidemos la represión del 20 de junio, lo recordamos muy bien, en Purmamarca, en Nomahuaca, eso está latente todavía, y acá, bueno, vuelvo a reiterar, y en cuanto, digamos, al acompañamiento de la sociedad, si bien es cierto, la lucha en la calle, o es decir, el activismo en la calle ha menguado, eso no significa que las diferentes reuniones se están realizando. Nosotros, desde luego, convijamos a lo que se ha dado en llamar la multisectorial, la intergremial, sí, que es un conglomerado de organizaciones sociales, comunidades originarias, copleros, también gauchos, asociaciones gauchas, ¿no? Asociaciones sí, gauchas, o centros gauchos, miembros de la comunidad activa de Jujuy, que nos seguimos reuniendo en forma permanente y planificando acciones al respecto. Es decir, esto continúa. Seguramente, si Morales se va y va a quedar el gobierno de Sabin, el diagnóstico que tiene es ¿no? Que hay una permanente rechazo hacia esa constitución oprobiosa, inconsulta, inconstitucional, que viene y lamentablemente si nació así de la prepotencia y del autoritarismo y de la imposición unilateral, nada bueno se puede esperar. Profesor Machaca, le agradecemos mucho habernos atendido, le agradecemos mucho por su tiempo y sepa que los seguimos acompañando. Bueno, yo quiero dejar un mensaje que más allá de que el gobierno haga convocatorias y que quiera instalar un diálogo por ahí que recién parece que pretende darse cuenta de que ese es el camino, nosotros siempre desde nuestro sindicato el CEDEM hemos señalado de que acá para resolver las cuestiones medulares de educación, sean estas salariales, sean estas de índole de infraestructura, sean pedagógicas, sean incluso del ámbito administrativo organizativo, se tiene que dialogar, se tiene que consensuar, pero lamentablemente esto está aparentemente, en apariencia, llegando tarde, porque tuvimos una reunión esta mañana en el ministerio y bueno, pero lamentablemente no hubo una coincidencia y nosotros seguimos en pie por las paritarias, por un salario justo. Eso es lo que estamos pidiendo. Que siga bien, profesor Machaca. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Era el profesor Diego Machaca, prosecretario técnico legal del CEDEMS, el Centro de Educadores de Educación Media y Superior de Jujuy. Y nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Y hasta el próximo miércoles. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp